alegría la experimentamos cuando recibimos, pero el gozo lo experimentamos cuando damos. El gozo es ese sentimiento de satisfacción que viene porque estamos en la voluntad de Dios. Y bueno, yo sé que este año ha sido un año de reposo para mí, en el que no he tenido la oportunidad de visitarles. Teníamos ya mucho gozo que este año íbamos a poder visitarla a todos cuando en enero me vino una isquemia cerebral y fue transitoria. Gracias a Dios no llegó a infarto, aunque tuve 3 micro y convulsiones, pero Dios me guardó, lo detuvo. Me decía el neurólogo, necesita del orden de 5 a 10 minutos para que se desencadene un problema que ya no tiene reversa, que ya es irreparable. El daño neuronal es la muerte de millones de neuronas, pero se paró y eso fue un acto de misericordia de nuestro Dios. Yo tuve atención hasta 2 horas después, pero bueno, gracias a Dios, Dios me ha enseñado a depender de Él, me ha dejado de preocupar qué piensas. Ya no me preocupa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si lo aceptas, lo entiendes o no lo entiendes, porque lo que más me interesa a mí es la opinión de Dios. Y bueno, si Dios te habla, Dios te bendice, pues yo creo que es un acto de Dios, es algo soberano que Él hace. Y si alguien me pregunta por qué Dios ha hecho esto con alguien y esto con otro, diferente, con otra persona, bueno, yo te quiero decir, Dios no hace acepción de personas. Y Dios te va a bendecir hasta donde te dejes. Y en este tiempo de aprender a depender de Dios en muchos aspectos que yo tenía como, digamos, cubiertos, Dios me ha mostrado que su potencia se perfecciona en nuestra debilidad. Así que, pues, tenemos anhelo de reanudar muchas actividades, de visitarles, de poder compartir con cada una de las iglesias y, sin embargo, estoy como con el acelerador a fondo y el freno de mano metido hasta atrás. Y estoy esperando que sea Dios quien suelte el freno y que yo avance en aquello que está por delante. Yo creo que por delante hay muchas cosas buenas, muchas bendiciones grandes y cosas extraordinarias que Dios va a hacer. Estoy anhelante, expectante de ver lo que sigue. Bendito sea Dios, bendito sea Jesucristo. Y bueno, cuando tuvimos nuestro campamento de jóvenes, el tema que Dios nos dio fue integridad. Y buscamos en la Biblia y enseñamos sobre aquellas personas que fueron íntegras en su juventud. Estaba dedicado a los jóvenes y hablamos de David cuando era joven, de Salomón cuando era joven, de Isaac, de aquellas personas que tuvieron el corazón correcto delante de Dios. Y bueno, vimos a Timoteo, y bueno, creo que ya no lo vimos, pero era pues una gama de jóvenes que caminaron en integridad. Y estando buscando a Dios para este tiempo, para lo que corresponde a la convención, bueno, Dios me dio el poder mirar diferentes cosas que tienen que ver con la restauración de la integridad. ¿Y por qué digo esto? Porque miren, dice la Biblia ahí en Santiago capítulo 1, dice el versículo 2, hermanos, tened por sumo gozo
cuando cayereis en diversas tentaciones. Y está hablando de tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de dificultad, tiempos de debilidad. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Y aquí hay un fruto importantísimo en la vida cristiana, que es la paciencia. Hermanos, todos queremos paciencia, pero la queremos rapidito. Y resulta que la paciencia se toma a veces toda nuestra vida. Entonces, dice, tenga la paciencia su obra completa. Esto quiere decir, cuando tú ya estás a punto de tronar, de desesperarte, de salirte del reposo, de entrar en depresión, de entrar en desánimo, bueno, Dios dice, yo estoy logrando madurez en tu vida, paciencia. Paciencia es un signo de madurez. Y dice, mas tenga la paciencia perfecta su obra. Así que la paciencia no es la meta, la paciencia es un medio. Es algo que Dios está usando para llegar a otro punto que es para Dios importante, y es la perfección. Dice, mas tenga la paciencia perfecta su obra para que seáis perfectos. Y la siguiente palabra, cabales, es íntegros. Íntegros. Así que noten ustedes que la integridad no es algo que sea común. Yo creo que la integridad es formación de Dios. Es algo que Dios está logrando. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, muchas veces teníamos parámetros morales, principios, que nos permitían tener un freno para no hacer cosas incorrectas. Sin embargo, la Biblia dice, no hay justo ni un uno. No hay íntegro, uno solo. Así que tenemos que recuperar cosas que bueno, no solamente podría decir algunos han perdido, sino algunos nunca han tenido. Y entonces el propósito de Dios es llevarte a la integridad, que seas cabal, que seas un hombre de verdad. La Biblia dice, hombre de verdad, ¿quién lo encontrará? Así que, bueno, es tan precioso y tan importante el propósito de Dios, dice, sin faltar en alguna cosa. Es decir, una cosa es integración y otra cosa es integridad. Y integración es cuando todo está partido y se junta, y entonces se está integrando. Cuando tú vienes de un lado distinto y te integras, es porque te adaptas y te conformas a este medio ambiente nuevo. Pero la palabra integridad está hablando de balance, está hablando de rectitud, está hablando de pureza de corazón. Bueno, bendito sea el Señor. ¿Cómo Dios va a lograr esto? Bueno, Dios nos va a pasar por un tamiz, por un proceso a través del cual Él va a ir sacando todo aquello que no le gusta de tu vida, y no porque no le guste a Dios, sino porque está mal en tu vida. Y la pregunta que yo me hacía, que yo hago ahora a ustedes, es ¿qué tan cerca estás de la integridad o qué tan lejos estás de la integridad? ¿Qué tan íntegro eres y cuán falso has sido en algunos momentos? Esto entonces se convierte en un tema importante, porque yo creo que la integridad es la madurez o la semejanza con Cristo. Alabado sea Dios. Y voy a leer algunos textos y hacer algunas preguntas. Estas preguntas tienen el propósito de que tú te revises y te des cuenta si realmente tú has sido íntegro o no lo has sido. Porque bueno, después de todo, el propósito de Dios es llevarnos allí. Y si tú te das cuenta que estás lejos de ese lugar, el propósito de Dios
es que hoy sea, en este tiempo, en esta convención, un parteaguas para que tú dejes cosas que son parte de tu vieja naturaleza y permitas a Dios obrar en tu vida con la nueva naturaleza. Bendito sea el Señor. Y bueno, vamos a leer allí en 2 de Crónicas 16. Y tal vez algunos de ustedes digan, este mensaje no tiene ni pies ni cabeza, pero te aseguro que tiene propósito. Gloria al Señor. Y 2 de Crónicas 16. Dice la Escritura en el versículo 12. Dice la Escritura: y el año 39 de su reinado, enfermó Asa de los pies para arriba, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió el año 41 de su reinado. Bendito Dios. Y bueno, aquí encontramos un caso muy interesante porque estamos viviendo una época en que, si bien sabemos que ir al médico no es pecado, es la primera opción que usamos. Y yo creo que tenemos que revisar un poquito cómo estamos en relación a lo que Dios espera de nosotros. Aquí el rey tuvo dos opciones. Asa es uno de los 7 reyes que es considerado buenos reyes. Y dice la Biblia que este buen rey Asa se enfermó de los pies para arriba. Es decir, la enfermedad le vino por los pies, pero le invadió. Y entonces, lo primero que un cristiano debe hacer es buscar a Dios. Y lo primero que generalmente hacemos es buscar al médico. Y es correr. Y buscar una solución humana. Y aquí la Biblia dice que buscó a los médicos en vez de buscar a Dios. Yo creo que podemos entender esto, ¿verdad? Que no estamos orando y encomendando las cosas a Dios y después vamos al médico y nos atendemos, sino la primera opción, lo que consideramos vital o prioritario en nuestra vida, es salir del problema, salir de la enfermedad. Y entonces, en vez de buscar a Dios, buscamos a los médicos. Y hermano, ¿qué pasó con él? Bueno, él no perdió su salvación. No está usando el término muerte, sino está diciendo, y durmió. Y ese término en el Nuevo Testamento se utiliza solo para los cristianos. Dormir como el momento de morir y dormir en el Señor, ¿verdad? Y durmió Asa, bendito sea el Señor, y dice, con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Bueno, la pregunta entonces es, ¿has cedido a la tentación de desesperarte cuando estás enfermo y de buscar primero al hombre que a Dios? Y esto va a definir nuestra integridad. Esto nos va a mostrar qué tan íntegros estamos siendo en las decisiones que tomamos. Así que, bueno, este es un punto que dejo allí para que lo reflexiones. Vamos a leer Romanos 13:8. Romanos 13:8, vamos a ver otro aspecto. Alabado sea Dios. Y dice, no debáis nada
a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo cumplió la ley. Alabado sea Dios. No debáis nada, a nadie nada. ¿Cuántas veces has estado en apuros económicos? ¿Cuántas veces has estado con premura? Te sucede algo imprevisto y no tienes reservas, no tienes un ahorro, no tienes de dónde echar mano. Y entonces, en vez de buscar a Dios, dices fulano, y piensas en un hermano que tiene recursos, y hasta te preparas con un texto de que teniendo que dar, no ores por él, dale, ¿no? Y le llevas el texto al hermano. Eres bueno para aplicar los textos a otros, ¿no? Pero la Biblia dice, no debas nada a nadie. En otras palabras, no pidas prestado. ¿Qué haces en los apuros? Bueno, buscamos cubrir este hueco abriendo otro hueco. Y esto, hermanos, es un problema de integridad. Realmente lo que estamos haciendo no es agradable delante de Dios. En 1 Timoteo 6:8, alabado sea Dios, dice la Escritura, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Dios no nos dejó en esta tierra para pasar una vida regalada. No estamos aquí de vacaciones. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y lo más importante para ti es el propósito de Dios. Y te voy a decir algo que lo grabes en tu corazón. Para todo lo que Dios quiere, siempre provee. Así que tienes garantizado el sustento y con qué cubrirte. Dios no se comprometió a hacerte rico, pero Dios quiere tu contentamiento con lo que Él te ha dado hoy. Hoy debes estar contento. Pero es que no tengo para pagar la renta a fin de mes. Hoy debes estar contento. ¿Por qué? Porque no estás solo, tienes a Dios de tu lado. Y Dios se ha comprometido a no desampararte. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. En el original dice, no, jamás, por ningún motivo, te dejaré ni te desampararé. Hermanos, ¿por qué corres buscando soluciones humanas? Porque te está faltando integridad. Porque tu corazón no tiene la mirada de justicia que tiene Dios. El texto lema de la convención, bueno, es péseme Dios en balanzas de justicia. Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Así que estamos mirando algunos aspectos con el propósito de darnos cuenta si realmente estamos viviendo la clase de vida que Dios espera que vivamos o estamos, podemos estar conscientes de que realmente estamos alejados de ese estándar que Dios llama integridad, balanzas de justicia. Bendito sea el Señor. Entonces, ya pediste prestado y ya alguien tuvo esta generosidad y suplió tu necesidad. Ahora viene otro aspecto. Vamos a ver Levítico 6, capítulo 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o sea hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso
en alguna de aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Y bueno, va a decir varias cosas que vamos a ver con más calmita después, pero lo que quiero que notes aquí es que está hablando de que el hombre suele endeudarse. Está hablando de aquello que se te encargó y que descuidaste y no lo devolviste completamente, sino desperdiciaste, hubo pérdida. Está hablando de que se te encomendó algo y no estás dando buenas cuentas de aquello que te fue encomendado. Y entonces viene la calumnia, viene la disculpa, viene el hecho de derivar la culpa en otra dirección en vez de asumirla. Y entonces la pregunta es, si alguien te ha socorrido, ya te endeudaste, ¿eres alguien que vas a pagar? ¿O eres de los que te escondes del hermano? Hasta te cambias de iglesia por eso. Bueno, yo recuerdo que una vez un hermano me invitó a un negocio y bueno, pues me dijo, usted pone 50,000 pesos, en aquel tiempo era mucho dinero, y yo pongo una fórmula para hacer productos para automóviles. Y bueno, firmamos un contrato, era hermano de la iglesia, y yo dije, bueno, debemos hacerlo por papel, en escrito. Y lo hicimos y firmamos allí el asunto de cómo iban a quedar las ganancias y todo el asunto. Y le entregué el dinero y se fue a Acapulco. El domingo no llegó a la iglesia. Y después veo en su Facebook que está en la playa con su esposa y se gastaron el dinero. Gloria al Señor. Y finalmente, bueno, yo nunca le cobré, yo solamente una ocasión le dije, hermano, ¿cómo va el negocio? ¿Qué resultados está viendo? Y simplemente dejó de ir a la iglesia. Y yo, bueno, a veces he dicho, entre los hermanos a veces es muy difícil hacer negocio, porque le encargas a un hermano que tiene un oficio y le dices, oye, ayúdame con esto, tengo un problema en mi casa. Y viene el hermano y te hace y le dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Ah, no se fije, hermano, estamos entre hermanos. Y una vez que termine el trabajo, te cobra el triple de lo que te cobra cualquier otro. Y entonces tú dices, hermanito. Gloria a Dios, estamos hablando de cosas que se dan, hermano, no son cosas que, bueno, oí en alguna iglesia de allá del Tíbet. No, aquí, entre nosotros, en tu iglesia, en mi iglesia, contigo. Pero yo soy pastor, hermano. Yo no te pregunté si eres pastor, ¿eres íntegro? Bendito sea Jesucristo. ¿Pagas? Dice los siguientes versículos, el 4 y el 5. Entonces será que puesto que habrá pecado y ofendido, dice, restituirá aquello que robó, o por el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o ha perdido, o perdido que se halló. Y hermanos, está hablando de restituirá. ¿Qué quiere decir? Paga lo que debes. Gloria a Dios. No mires a otro lado, no pienses que, es que estaba yo distraído. No, hermano, enfrenta la situación. Mira, un hermano de la iglesia cayó en la cárcel. Y bueno, pues nosotros lo íbamos a visitar a Almoloya. Y muchas cosas Dios hizo en Almoloya muy hermosas y hubo más de 600 personas que recibieron a Cristo. Hombres, mujeres, gente de los judiciales, gente de segregación. Y bueno, él estuvo preso 3 meses y fueron 3 meses muy preciosos, pero él se endeudó. Él pagaba
porque allá en la cárcel todo lo cobran. Pagaba por protección, pagaba por la comida, pagaba, todo era un comercio allá adentro. Y entonces vendió su casa. Primero vendió su coche, luego vendió su casa. En solo 3 meses, él ya no tenía nada. Y él salió y estaba endeudado. Sus tarjetas estaban hasta el tope. Gracias a Dios, Dios cumplió y salió. Y bueno, no quiero entrar en los detalles de por qué entró y por qué salió o cómo salió, pero el asunto es que él era inocente. Y Dios le cumple, lo saca y él me busca a mí después de un poco de tiempo y me dice, mi tarjeta American Express la llevé al tope, mi crédito era 100,000 pesos y ahora debo 300,000 pesos a la tarjeta. A uno de los contratistas, que es mi amigo, yo le pedí prestado 500,000 pesos. Y bueno, no tengo para pagarle. He buscado trabajo, nadie me da trabajo. Y bueno, yo quisiera pues escapar. Y había otro contratista que también le había prestado una cantidad fuerte de dinero y no tenía para pagar. Y me dice, ¿tengo que diezmar en estas condiciones? ¿Qué preguntas? Pero bueno, el asunto es que yo le dije, ¿por qué subieron tus tarjetas tanto? Dice, pues es que yo tenía que pagar cosas y yo usé la tarjeta para pagar cosas, pero se me agotó y entonces acudí al amigo, le pedí y entonces, bueno, pues de pronto pues tenía yo que vivir. Dice, ¿cómo iba yo a diezmar de lo que estaba pidiendo prestado? Le dije, ¿comiste? Sí. ¿Cuál es el problema con el diezmo? Y bueno, el asunto, hermanos, es que mi consejo fue, ve con al que le debes más y dile cómo te ha ido, pero dile, te voy a pagar. Vamos a firmar letras, vamos a hacer un compromiso y yo te voy a pagar. Y le vamos a creer a Dios porque tú le vas a pagar. Y lo mismo con el segundo. Y él lo hizo. Fue con el primero, lo invitó a desayunar en un Sanborns y bueno, pues otra vez gastando dinero, ¿verdad? Dinero que no tenía. Pero bueno, él pensó, estoy siguiendo el consejo, voy a decirle no me niego a pagarte, pero dame plazos para pagarte. Y cuando llegó le dice este contratista, le dice, mira Gabriel, me ha ido tan bien, tengo tanto trabajo, que la verdad lo que tú me debes no importa. Le dice, no tenemos que firmar papeles, no tenemos que hacer nada, olvídate de tu deuda conmigo. Y le perdonó 500,000 pesos. Lo mismo pasó con el otro, lo invitó a desayunar, le dijo lo mismo y le dijo él también, he tenido tanto trabajo que realmente no me importa lo que me debes, olvídalo, la cuenta está saldada. Y entonces él me habla a las 2 de la mañana y me dice, fíjate que estuve yo cenando con fulano y me platicó lo que pasó. Y le dije, gloria a Dios, esperemos algo con la tarjeta, ¿qué va a ser el banco? ¿Qué va a ser American Express? Y le llegó el estado de cuenta a fin de mes. Estaba en ceros la cuenta. Y esto era como inexplicable, como ¿a poco Dios tiene mano negra, no? Que está metiendo ahí para hacer algo incorrecto. Hermano, él fue al banco, a la tarjeta, fue a ver
les pidió el estado de cuenta, lo revisaron en el sistema, le dijeron, usted no nos debe nada. Y le dice, revisen bien. Y luego, bueno, revisen hacia atrás, ¿quién pagó la cuenta? ¿Cuándo se pagó la cuenta? Dice, es que usted no tiene deuda con nosotros. Dice, si quiere, le aumentamos el crédito. No, ya no quiero crédito. Y entonces agarró la tarjeta y la cortó. Parece de fantasía esto, pero es real, hermano. Así pasó. Y bueno, una de las cosas que debes saber es que cuando tú has comprometido tu corazón con Dios, Dios te va a enseñar a confiar en Él en tal manera que va a rebasar tus expectativas. Dios es sobrenatural, lo que Él hace es sobrenatural. A veces tú te encuentras un billete de 1,000 pesos, lo ves y volteas a ver si nadie más lo ha visto. Y luego agarras y sacas las llaves y las tiras. Y entonces vas y pisas el billete y te agachas por las llaves. Y de paso, pues levantas el billete y te lo metes a la bolsa y ya te están sudando las manos. Y luego dices, gracias Dios por la provisión. Tú sabes que ese dinero alguien te está diciendo, ¿dónde lo dejé? ¿Y ahora cómo voy a salir de mi apuro? Perdí 1,000 pesos. Así que no te alegres por eso. Realmente, hermano, hay muchas maneras en que Dios suple, pero lo importante es que tu corazón sea recto delante de Dios. Cuando tú quieres enderezar tu camino, cuando tú quieres volver a la senda antigua, Dios enderezará tus veredas. Dios va a poner orden en tu vida. Así que no le des la vuelta a tus problemas, enfrenta tus problemas y confía en Dios, porque lo que Dios quiere es más importante que tu deuda. Lo que Dios quiere hacer en tu vida requiere que tú resuelvas tus pendientes que tienes en tu vida. Bendito sea el Señor. Y bueno, vamos a ver otro más. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios 9, versículo 13. Siempre hay una polémica en el medio cristiano acerca del diezmo. Y quiero decirles a los pastores que a veces están padeciendo porque la iglesia no diezma, que la mejor manera de aprender a recibir aquella provisión que Dios te da a través del diezmo es diezmando. Primero voy a leer allí en 1 Corintios 9 y vamos a leer versículos 13 y 14. Dice la Escritura, ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven al altar del altar participan? Está hablando de la ley, está hablando de cómo es que se sustentaba la gente que estaba dedicada al templo y que estaba dedicada al sacerdocio, los levitas al templo, los sacerdocios a los sacrificios. Y bueno, dice, ellos, los que sirven al altar, ¿no participan del altar? Y dice, así también ordenó el Señor, y esto ya tiene que ver contigo y conmigo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y hermano, bueno, yo tenía un jefe judío cuando estaba en mi trabajo como ingeniero. Y bueno, yo le había pedido a Dios por mucho tiempo el que me pudiera yo dedicar de tiempo completo a la iglesia y bueno, que Dios me indicara el tiempo correcto. Y resulta que, bueno, en ese tiempo la iglesia estaba comenzando y pues al recoger los diezmos y contarlos,
y promediarlo porque soy ingeniero, entonces hice estadísticas, cuentas y todo. Dije, pues en promedio la iglesia pues da el 25% de lo que yo gano. No es tiempo de Dios de que yo deje mi trabajo. Y que Dios me dice, ya es tiempo. Y yo dije, pero lo que la iglesia da no suple mis necesidades. Dice, para eso es la fe. Y entonces yo dije, bueno, voy a dar un paso de fe. Y hablé con mi patrón, el judío, y le dije, Dios me está mostrando que ya es el tiempo en que yo deje la ingeniería y me dedique al ministerio. Él había recibido mi testimonio siendo judío, yo le había testificado de Cristo. Cuando mi hijo resucitó, él me vio como estaba yo impactado por el suceso y me pregunta, ¿qué le pasa, ingeniero? ¿Está usted muy demacrado, Y yo le dije, bueno, pasó esto, mi hijo murió y Dios lo resucitó. Y entonces eso lo impactó. Y de ahí en adelante él me preguntaba muchas cosas acerca del Evangelio, aunque él era judío, pero era un judío muy moderno porque celebraba Navidad, por ejemplo. Pero bueno, bendito sea nuestro Dios. Yo dije, él es judío. Cuando él corre a la gente, no le da liquidación. Y se va a conciliación y arbitraje, y después de un año les abona hasta un máximo del 65% de lo que le correspondería conforme a la ley. Y mientras ese año se lo jinetea. Y los judíos cuidan así los centavos. Y él no me iba a correr para liquidarme. Yo iba a renunciar. Y en ese caso no te liquidan. Y entonces, bueno, pues yo fui a su oficina y le dije, es tiempo de que yo me vaya y me voy a dedicar al ministerio. Y yo quiero que no me conteste hoy, pero que lo consulte esta noche en la almohada. Si a los que usted no quiere, los tiene que liquidar. A mí usted sí me quiere, ¿verdad? Y me dijo, sí. Y le digo, ¿por qué no me da lo que le da a los que les tiene que dar? Y se quedó pensando y dice, ok, déjeme pensarlo. Al día siguiente me dijo, deme un mes para que alguien se quede en su lugar, para que podamos evaluar y conseguir a quien le supla, y yo le voy a dar el 65%. Y yo dije, si fuera otro, pero siendo un judío, esto es un milagro. Y hermanos, me lo dio. Y yo decía, el colchoncito para cuando pues como no me va a alcanzar lo que la iglesia junta, entonces voy a ir dosificando lo del colchoncito, y así voy pues a seguir hasta que la iglesia crezca y haya pues una condición mejor. Y ese era mi plan. Pero Dios me dijo, ese dinero es para que te compres un coche nuevo. Ay, hermano, yo sufrí con todo esto. Y entonces le dije, Dios, quiero un carro de 7 plazas. Tengo 5 hijos, mi esposa y yo somos 7, necesito un carro de 7 plazas. Y en ese año salió la Zafira, una camioneta de la Chevrolet que tenía 7 plazas, 2 escondidas que se sacaban y entonces podía tener 5 o 7 plazas. Y bueno, yo estaba con la idea y pregunté precios y todo esto y no me alcanzaba con lo que me liquidaron. Y entonces lo comenté en una ocasión con unos hermanos que me invitaron a comer, y estando comiendo le comenté acerca de este asunto. Yo no sabía en qué trabajaba el hermano, pero el hermano me dijo, hermano, yo trabajo para la Chevrolet. Somos proveedores de refacciones para la marca. Dice, entonces nosotros tenemos una prestación
Es un descuento de hasta el 40% de lo que vale la unidad. Dice, el único problema es que la factura va a salir a mi nombre y no me la van a entregar sino hasta un año después. Y bueno, yo le dije, bueno, pues mete la solicitud y si te la aprueban, pues yo te doy el dinero y tú me das la camioneta. Y bendito sea Dios, Dios me dio una camioneta nueva, me dio una camioneta de agencia, me dio una camioneta tal como yo la quería y me fue muy útil. Y ahorita traigo la Avanza esa que está allá afuera. Siempre he querido las 7 plazas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, por ejemplo, en este tiempo hospedamos a la gente en casa y tenemos la manera de traerlos, porque tenemos el espacio. Muchas veces, bueno, se necesita esas plazas extra y, bueno, ahora ya nada más estamos mi esposa y yo solos, pero tenemos 5 espacios disponibles para hospedar en casa. Y bueno, es una bendición. Y quiero decir, Dios siempre es fiel y para lo que Él quiere, siempre hay. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. A veces dices, es que no voy a ir a la convención porque no tengo los recursos. No tienes las ganas. Si tuvieras las ganas, Dios pone los recursos. Siempre. No tienes que endeudarte. Te endeudas para comprar una tele y no puedes venir a la convención. Bueno, estoy hablando a los que no vinieron, no a ustedes. Alabado sea Dios. Y bueno, dice Números 18:25. Números 18:25. ¿Y por qué vamos a este pasaje? Porque la razón del diezmo era una. No era una situación caprichosa, arbitraria o simplemente un mandamiento, sino tenía un propósito. Entonces dije Números 18:25. Dice la Escritura: y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomáis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos para vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda ofrecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era o como acopio del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda de Jehová de todos vuestros diezmos que hubierais recibido de los hijos de Israel, y daréis de ellos a la ofrenda de Jehová a Aarón, el sacerdote. Gloria a Dios. ¿Sabes? A veces hacemos este truco. Perdón por llamarlo de esta manera, pero diezmamos, los pastores diezmamos, lo echamos en la caja que luego recogemos. ¿Eso es diezmo? ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Tienes paz en tu conciencia de hacerlo así? La Biblia dice, el diezmo era para los levitas. Y los levitas tenían por heredad o por provisión de Dios para sus vidas los diezmos. Ellos estaban dedicados a servir en la casa de Dios y recibían los diezmos. Pero ellos diezmaban. Y el diezmo lo ofrecían a Dios. Destino, el sumo sacerdote. Gloria al Señor. Y sabes una cosa, como no hay papas, no hay un jefe supremo, no hay alguien que esté sobre todos y no tenga que reportar a nadie, todos tenemos que diezmar. Y el diezmo de todo lo que el pueblo da es para tu manutención, para ti y para los que sirven. Y depende del tamaño de la iglesia, va a ser el tamaño o la capacidad para poder involucrar a más gente a servicio de tiempo completo. Pero eso va a depender del tamaño de la iglesia y de los recursos que haya.
Dios va haciendo crecer la iglesia, va a haber necesidad de que crezca el ministerio, pero va a haber provisión para que eso suceda. Y ese es el modelo de Dios. Ahora, si tú das tu diezmo en la caja donde tú recoges tu diezmo, tú te estás haciendo guaje. La verdad, estás haciendo trampa. No eres íntegro. Bueno, algunos dicen, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Bueno, ya leímos, esto mandó el Señor. De la misma manera que en el Antiguo Testamento, el que servía el altar comía del altar que servía. Así en el Nuevo Testamento, el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. El obrero es digno de su salario. Alabado sea Dios. Y entonces nosotros vemos que esto valida para nosotros este mandamiento de la ley, que para nosotros es solo un principio de sabiduría. ¿Por qué? Bueno, 5 ocasiones el Señor Jesucristo va a decir en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho a los antiguos. Y decía lo que decía la ley. Y luego dice, mas yo os digo. Y entonces decía lo que es la ley de Cristo. ¿Y qué decía la ley? No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Qué dice la ley de Cristo? Si tú la mirares con deseo, ya adulteraste en tu corazón. El requerimiento de la gracia es siempre superior a las posibilidades de la ley. La ley establecía un estatuto, principios que el hombre debía cumplir. Pero quien no fallaba en uno, fallaba en otro y siempre pues no había integridad. Pero, ¿qué vemos en el Nuevo Testamento? Vemos cada uno de conforme propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y tú dices, ahí está, hermano, no importa la cantidad, si doy 5 pesos, bendito sea Dios, eso lo doy con alegría. 10 pesos, ya me pesan. 20 pesos, 10% de lo que gano. Hermano, usted se quiere hacer rico. Y siempre estamos considerando que se lo damos a alguien. Pero el texto dice, tú lo ofrendarás o lo ofrecerás a Dios. ¿Sabes? La iglesia no rinde cuentas a la congregación de lo que se hace con su dinero. ¿Por qué? Porque si fuera su dinero habría que hacerlo, pero en el momento en que tú lo ofrendas, dejó de ser tuyo y es de Dios. Tú darás cuenta del 90 que te queda y la iglesia va a dar cuenta de lo que recibe. Alabado sea Dios. Y entonces el asunto, hermanos, porque este es un tema delicado y que en muchos lugares hay una gran mercadería de la gente con la doctrina mentada de la prosperidad. Pero Dios dice, si tú ya resucitaste con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde deben de estar tus ojos? Arriba. ¿Por qué? Porque tu Salvador viene. Alabado sea Dios. No deben estar tus ojos en lo temporal, en lo terreno. No debes buscar a Dios por la bendición terrena. ¿Por qué? Porque eso es añadidura para los que tienen integridad, para los que tienen las prioridades correctas, para los que buscan primero el reino de Dios y su justicia. Alabado sea Jesucristo. Entonces, noten ustedes que realmente en el Antiguo Testamento era un mandamiento que tenía un propósito y era suplir las necesidades de los que se dedicaban al servicio de Dios. Pero por otro lado, vemos en el Nuevo Testamento a los ministros de Dios
que muchas veces no pueden llevar a cabo su labor porque no tienen los recursos. Ahora yo quiero decirte, ¿dónde está la bendición de Dios? En entender la sabiduría que está en sus principios. Y entonces decir, bueno, en la ley decía una cosa y Cristo lo superó todo porque ahora Él nos dio la gracia. Antes yo solo no podía con la ley, ahora con la gracia puedo todo lo que Cristo pide. Entonces, si la gracia siempre supera la ley, el diezmo es solo un principio de sabiduría para que aprendas el principio del dar. Bendito sea Dios. Algunos dan diezmo, pero no dan ofrendas. Algunos dan ofrendas, pero no dan diezmos. Y algunos no dan ni diezmos ni ofrendas. ¿Cómo se resuelve este problema desde el punto de vista ministro? Bueno, se pone una caja ya, nunca se pasa una bolsa, nunca se le pide a la gente, nunca se presiona a nadie a dar. El que quiere da, el que no quiere no da. Y cuando lo hace en secreto. Va allá, ora, lo deposita en la caja y ya fue un asunto entre él y Dios. Gloria a Dios. El ministro no recibe nada de ti. Cuando él abre la caja, ora, recibe lo que Dios le ha dado. Y entonces, ¿de quién lo recibe? De Dios. Bendito sea Jesucristo. Y sea poco o sea mucho, es la provisión de Dios. Cuando de repente me encuentro un extra de lo normal, pregunto, ¿por qué vino un extra? Y pasa un rato, un día o dos, y ya sé para qué es el extra. Dios proveyó para algo que Él sabía que yo iba a necesitar. O un viaje, porque, bueno, pues ahora no he viajado, ¿verdad? Pero al viajar uno gasta. Gasta en avión o en autobús o en gasolina y en casetas. En fin, uno gasta dinero en comer y en ir y venir. Y muchas veces llega uno a la iglesia y bueno, pues uno no está esperando o no sirve por el interés de que algo me van a dar. He ido a lugares donde yo veo la necesidad y entonces les he llevado un proyector. Y lo hago pues porque veo la necesidad y porque mi motivo no es recibir. Mi motivo es más aventurada cosa es dar que recibir. Y entonces, bueno, pues hay veces que yo veo la necesidad y entonces yo pregunto a Dios y no hago cosas viscerales, sino pregunto a Dios y hago lo que Él me dice. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es administrar lo que es de Dios para la gloria de Dios. Aleluya. Sí hay mercaderes del Evangelio, sí hay gente que pide, que predica y que si tú das una cuchara, Dios te va a dar el plato sopero. Y que si tú das una pala, Dios te va a dar la carretilla. Y que si tú das la carretilla, Dios te va a dar un tortón. Y entonces, mientras más des, pues más tendrás y Dios va a hacer milagros en tu vida y todo va a ser en función de que tu dinero va a determinar la cantidad de bendición que tengas. Y la gente que tiene necesidad, bueno, no es creyente porque no está recibiendo palabras de fe. Es crédulo porque está recibiendo falsas esperanzas de alguien que se está llenando los bolsillos de tus falsas esperanzas. Entonces, si estamos hablando de integridad, es importante que tú sepas que Dios te ha dado todo lo que tienes. Y si tienes poquito, debes estar contento con lo que tienes. Y debes saber que Dios no te va a desamparar. Y que tú vas a recibir de Dios oportunamente la bendición. Cuando yo estaba a punto de dejar el trabajo, me enfermé. Tuve
un periodo de alta presión, así que no se me bajaba con nada. Y andaba yo como mareado y sentía pulsaciones en la cabeza. Y, era sábado, día de ayuno en la iglesia, y entonces le dije a mi hijo, ve a la iglesia de parte mía, dile a los hermanos pues que oren por mí y algunas necesidades que yo percibo, y que oren por las necesidades de todos. Y bueno, pues allí estás de mi parte. Y él sale y va rumbo a la iglesia, y una persona se cambia de carril delante de él. Él va rápido y entonces sube al camellón y se estampa con una de las vigas de acero de un puente. Y entonces el carro abraza literalmente la viga, el motor se va para atrás, el techo se dobla como si se fuera a partir, y mi hijo, curiosamente, nunca lo hacía, se puso el cinturón de seguridad. Así que él tenía un moretón aquí, así como el de Puebla, así. La franja, ¿no? Y Dios lo libró, pero a mí me avisan del accidente. Y así como yo estaba, salí, fui a verlo, y se me fue el habla, no podía yo hablar, no podía yo decir nada, y resulta que ya tengo que parar. Y resulta que, bueno, pues en esa situación, pues yo vi la ambulancia, vi el coche, vi el estado del coche, cómo estaba derramado todo el aceite, la gasolina, todo lo del coche había inundado la calle así, y los policías estaban echando tierra con palas ahí, los de tránsito, y me vieron y me dijeron: señor, no se preocupe, creemos que es usted una buena persona, su hijo no le pasó nada, ya los paramédicos lo revisaron y está bien. Y lo que necesitamos pues es que se mueva rápido y que se lleve el carro. Y ya le conseguimos una grúa, nada más que ahí sí ya usted se arregla con el de la grúa. Ok, gracias, muy amables. Me subí a la grúa, a mi hijo lo llevaron a la casa, mi esposa, y yo con el coche pues no sabía dónde llevarlo, así que le hablé a un hermano que tenía taller y le dije: oye, guárdame mi coche mientras veo qué hacer. Y el coche pues era pérdida total, estaba destruido por completo, pero mi hijo estaba ileso. Y bueno, ya vinieron los cobros, ¿verdad? Cobro de la grúa, la policía pues también dijo: pues te ayudamos y todo, pero no es gratis. Entonces necesitamos pues que nos des una ofrenda de amor, ¿sí? De amordida, ¿verdad? Y bueno, otra franja, otro moche, dice. Y bueno, yo no tenía el dinero, era sábado, no tenía manera de pedir a la compañía que me soportara, que me ayudara. Y entonces llegué a mi casa, bueno, estaba yo en mi casa y me bajé a la sala y me puse a orar. Y cuando yo estaba orando y diciendo: Señor, yo ahora mero estoy pensando en dejar el trabajo y ahorita me encuentro sin recursos, y bueno, yo creo que el lunes puedo resolverlo, pero necesito recursos ahorita. Y tal vez yo no estoy entendiendo tu voluntad y es probable que tú quieras que yo siga trabajando. Y yo siempre tratando de sacarla por la fácil, ¿verdad? Pero sonó el timbre de la casa y llegó un hermano de otra iglesia. Yo tenía años de no verlo. Y dice: voy a ver a mi hermano aquí a Ciudad Azteca. Yo vivía en Valle de Aragón. Dice: y me acordé que tú vivías por aquí. Dije: a ver si encontramos la casa del hermano Ricardo. Y la encontraron. Entonces dice: pues vamos a saludarlo. Y se bajaron a saludarme. Y entonces no estuvieron ni 5 minutos. Apenas estábamos diciendo cómo has estado y esas cosas, cuando dicen: bueno, ya tenemos que irnos.
Dije yo, oye, pero ni el doctor hace una visita tan rápida. Y me dijo, no, dice, ya se cumplió el propósito. Y me dejó un sobre ahí sobre la mesa. Y me dijo, Dios me puso en mi corazón hace un momento que te diera esto. Y lo puso en la mesa de la sala. Entonces, yo salí a despedirlo y de regreso ya no regresé a la sala, sino me subí a mi cuarto y estaba todavía con mi oración en la cabeza. Señor, yo sé que tú me vas a mostrar tu provisión, tu voluntad, y seguía yo orando y pidiéndole a Dios, y hasta que Dios me dijo, ya te proveí. Y entonces me vino el sobre, y entonces le dije a uno de mis hijos, oye, allí en la sala el hermano dejó un sobre, por favor súbemelo. Y estaba todo lo que necesitaba. Y entonces Dios me dijo, ¿ya ves cómo es tiempo de depender de mí? Dejar de trabajar para dedicarte al ministerio no significa dejar de trabajar, significa trabajar para Dios. Y Dios es el mejor jefe que puedes tener. Y Él no quiere engordar tu cuenta de banco. Él lo que quiere es darte todo lo que te hiciere falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Necesitaba yo ir a Europa. El hermano Maurice me dijo, antes de que yo vuelva a venir, necesito que tú vayas. Y bueno, yo tenía que ir y tenía a mi esposa y tenía 2 hijos solteros. Y entonces necesitaba yo 4 boletos. Y le dije a mi hija que trabajaba en turismo, le dije, por favor, búscame un avión. Y me dice, andan en más o menos 35,000 pesos los vuelos redondos. Dije, es mucho dinero. Y pues yo no tengo de dónde sacar ese dinero. Entonces oré y le dije, Señor, y bueno, no les voy a dar ya detalles porque ya me avisaron que el tiempo es cumplido, pero mi hija me dijo, hay 4 cancelaciones en un vuelo que va a Estrasburgo, es un vuelo que cuesta tanto y ahorita lo están dando casi a la mitad de precio, porque son 4 cancelaciones y el vuelo ya es en 5 días. Y le dije, apártamelo, ese es el vuelo de Dios. Y yo no tenía el dinero. Pero ese era el vuelo de Dios, yo tenía que ir. Estaba acudiendo a una solicitud de mi apóstol. Yo sabía que era la voluntad de Dios. Entonces, hermano, un día antes del vuelo, yo dije, voy a pagar con tarjeta. Pero un día antes, yo revisaba, a ver, ¿de dónde, no? Y me cayó en mi cuenta exactamente lo que era la oferta de esos boletos. No me dio lo del boleto completo. Dios obtuvo una rebaja y me dio lo de la rebaja. ¿Y por qué te lo digo de esta manera? Porque hasta hay buen humor en Dios cuando hace las cosas. Te enseña que trabajar con Él es ir a lo seguro. No hay empresa con mayor prosperidad espiritual que la iglesia. No es una empresa de este mundo, es una empresa celestial. Pero tiene el propósito de establecer el reino de Dios en este mundo. Y no necesitamos una cuenta gorda en el banco para decir Dios proveyó. Lo que necesitamos es saber que no se va a pasar el tiempo sin que Dios supla. Gloria a Dios. Cuando estamos hablando de integridad, estamos hablando, hermanos, de confianza, de paciencia. Vas a sentir vértigo, vas a sentir que las cosas humanamente no tienen solución, pero Dios te quiere llevar allí para que no te quepa duda de que lo que tú recibiste fue de Dios. Hermanos,
Un ministro de Dios debe acostumbrarse a vivir en la raya. Gloria al Señor. Le pregunté al hermano Mark, ¿qué vas a hacer en los próximos días? Dice, voy a ir a la India y voy a estar allá como 1 mes y medio, ¿no? Algo así me dijiste. Ok. Hermano, esto está bien lejos y cuesta mucho dinero. Sin embargo, él nunca está preocupado por decir, va a haber o no va a haber. Él sabe que siempre hay. Y es una cosa que tú debes aprender y debes depender de Dios. ¿Dependes de tu trabajo? Yo dependí de mi trabajo. Dios me enseñó que no era el camino correcto. Dios me enseñó, cuando yo le decía al Señor, los mejores años de mi vida y las mayores fuerzas de cada día las estoy dando en mi trabajo y yo las quiero dar a la iglesia. Yo quiero trabajar contigo. Y Dios me dijo, ¿quieres aprender a servirme? Sí, trabaja para tu patrón como para mí. Así lo dice la Biblia. Dice, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, yo tuve que darme cuenta que yo no podía quedar bien al ojo del amo. Que lo que tenía yo que hacer es hacer las cosas excelentes, porque las estaba haciendo para el Señor. Eso, y yo no soy un buen ingeniero, pero me hizo tener la confianza completa de mi patrón, que descansaba en mí cosas que no descansaba en gente más cercana. ¿Y sabes por qué? Porque yo era de Cristo, porque yo era leal. Y no era leal porque yo soy buena onda. Era leal porque tengo un Cristo que me sustenta. Y quiero decirte, ahorita vi algunos puntos. Mañana voy a ver algunos puntos más y sobre todo quiero ver la integridad de Cristo. ¿Y sabes qué es lo que quiero al final? El sábado, quiero ver cómo es que Dios nos va a restaurar a integridad. Dios quiere que lleguemos a ser íntegros en todo, porque eso es lo único que va a provocar que Cristo regrese. Él no viene por una iglesia que esté por debajo de sus expectativas. Él viene por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Aleluya. Entonces, creo que integridad tiene que ver mucho con cómo te está yendo en tu ministerio, en tu iglesia, cómo te está yendo en tus finanzas, cómo te está yendo en tu vida espiritual, cómo te está yendo en todos los aspectos que tienen que ver con tu relación en este mundo, con los demás, con tu iglesia, pero sobre todo con tu Dios. Aleluya. Dios les bendiga.